Bueno, buenos días. Seguimos con nuestra entrevista de Mujer en la Universidad. Nos quedan dos bloques por abordar. Seguimos acompañados de la profesora Yolanda Valdeolivas y Jaime Cabeza y vamos con un tema conocido y sabido, pero no por ello de mayor interés, que es el tema del techo de cristal. La sobrerepresentación masculina en la categoría de catedrático. El informe manejado habla de barreras indirectas, culturales y sociales de las mujeres para llegar a las categorías más altas. Consiguen equipararse en esas categorías medias, más despacio que el hombre, pero hay una cierta equiparación en la figura de contratada, doctora y profesora titular, pero el punto de inflexión se abre de cara a la acumulación de méritos para la condición de catedrático. Hay una infrarrepresentación vertical enorme a día de hoy y además camina muy lentamente. Se habla de que en los últimos 30 años había un 10% de catedráticas, es decir, una de cada 10, y actualmente estamos en un 25%, es decir, de cada 10, un 2,5 son mujeres. Cito textualmente, ¿no? Las mujeres parten con ventaja en términos numéricos y son progresivamente adelantadas por sus compañeros varones hasta que finalizan como una minoría en las categorías superiores. Vamos a hablar de este tema. Las mujeres, os pregunto, ¿no quieren ser catedráticas? Porque en muchos casos, son reflexiones en voz alta, a ver qué opináis vosotros, porque creen en muchos casos que es inalcanzable por el sacrificio que supone. Otras veces porque no se ven capaces, ¿no? El llamado síndrome de la impostora, yo no puedo llegar ahí. Otras veces porque no cuentan con el apoyo suficiente, ya hemos hablado de ellas, se pueden autoexcluir directamente o no tienen el apoyo suficiente en el entorno universitario o no tienen el apoyo personal que se necesita para alcanzar la figura de catedrática. Entre esas razones que hemos dicho, ¿con cuál os sentís vosotros más identificadas de por qué la mujer se queda en la figura de titular y no lo intenta, ni siquiera a veces lo intenta? Yolanda. Bueno, yo no comparto el síndrome de la impostora. Me parece que esa no es la realidad ni personal ni la realidad del entorno que yo conozco. Yo creo que seguramente es un cúmulo de circunstancias, es un cúmulo de que el entorno naturalmente va produciendo algunos sesgos, va reproduciendo algunos estereotipos que se manifiestan en esta conclusión concreta. Yo creo que las mujeres somos igualmente capaces. Yo creo que las mujeres hacemos docencia e investigación de igual calidad que los hombres, no digo ni mejor ni peor, de igual calidad, y al margen de circunstancias personales, creo que es fruto pues, de todo ese entorno que naturalmente te va colocando en un camino que probablemente de forma de nuevo invisible y casi de nuevo pasando desapercibida, pues te va haciendo recorrer una ruta a un distinto ritmo, a una distinta velocidad, probablemente con unas distintas expectativas. No sé, no sería capaz de asegurarlo, pero efectivamente si hay un 25%. Pero ¿no crees que hay muchas profesoras titulares que dicen yo hasta aquí he llegado y yo ya no quiero? ¿Mucho más se da ahí que el profesor o no? ¿Pero por qué? No lo creo. No lo has vivido, o sea, no lo has vivido. No lo he vivido y yo creo que somos igualmente ambiciosas que los hombres y cuando uno comienza una carrera quiere llegar a lo más alto de esa carrera con reconocimiento. Claro que puede haber. Decíamos antes, y me viene de nuevo a la cabeza el tema de la flexibilidad de horarios. Es verdad que para una mujer con responsabilidades familiares la universidad es un ámbito donde conciliar es más sencillo que en otros ámbitos. Pero eso determina que se conforme con un nivel de progreso, de promoción profesional inferior por esa misma flexibilidad, que las mujeres que son menos ambiciosas elijan la universidad y las que son más ambiciosas vayan a otros ámbitos donde a lo mejor ese porcentaje está más equilibrado. No lo sé, la verdad es que no estoy dando ninguna respuesta ni ninguna solución, pero probablemente habría que
que preguntar a las mujeres, a cada una de las mujeres que habiendo tenido posibilidades de ascender no lo han querido hacer. Yo me temo que esas son las menos, que probablemente las más se han encontrado con la dificultad de que el siguiente paso les cuesta mucho más que a sus equivalentes masculinos y por tanto no es una decisión tampoco unilateral o reflexiva o en fin, o pensada y meditada por parte de las mujeres. Pero los datos, cuando conducen a un resultado, me temo que no podemos obtener la respuesta más sencilla. Seguramente también hay que contraargumentar y hay que buscar respuestas que no están dentro, sino fuera, en el entorno. Bien, Jaime. Si puedo aportar algo, Seguro que sí. yo tengo esa intuición de que, no tengo datos, pero sé que tengo una intuición de que la profesora de mediana edad y mediana proyección académica que renuncia a la promoción existe y es significativo en términos de impacto. Tiene que ver con cosas que hablábamos antes, me da la impresión, es decir, toda esta autoexclusión o exclusión del grupo en un momento más prematuro de su vida profesional va arrastrando a una época en la que volver es más complicado. El retorno al grupo, el retorno al liderazgo se hace más complicado cuando ha habido una interrupción pues, más o menos prolongada en el tiempo. Y eso tiene que ver para mí con un elemento muy interesante. Pertenecemos a un área de conocimiento donde estamos por encima del 25% de catedráticas. Sin embargo, hay algo que es muy evidente. Vosotras accedéis a la cátedra a una edad superior a la que nosotros accedemos a la cátedra. Entonces, cuanto más pasan los años, más difícil es. Es decir, es más fácil acceder a la cátedra, por decirlo en una fecha promedio, a los 45 que a los 53. Y entonces, esto tiene también que ver con otro ingrediente interesante, que es la discriminación sexo-edad. Es decir, cuando se percibe a las personas menos capaces de innovar, menos dispuestas a trabajar en equipo, con más condicionantes a la hora de liderar, en definitiva, ¿no? Este es un asunto que está, creo que, empezando a estudiarse y que es muy importante, ¿no? La doble discriminación. Pero fíjate, Jaime, hay un elemento que a mí me llama la atención en nuestro ámbito. Las mujeres nos quedamos en la fase de titulares y no accedemos a la cátedra. Pero es que la diferencia entre titular y catedrático es puramente administrativa. Desde el punto de vista de la dedicación a tareas docentes e investigadoras, tenemos exactamente las mismas obligaciones, exactamente el mismo contenido funcional. Es decir, que uno o una, en este caso, podría ser catedrática y, por ejemplo, pues hacer solicitar menos proyectos de investigación o acudir a menos congresos, pero para eso lo mismo le das ser titular que catedrática. Yo sé que la cátedra te expulsa de algunos ámbitos, evidentemente, pero quiero decir, en otros ambientes, en otros entornos profesionales, es más fácil ir entendiendo cómo el ascenso, la promoción profesional, es que te va lastrando con mayores responsabilidades, con mayor dedicación, con mayores funciones, yo creo que con tareas a lo mejor más exigentes, que exigen un mayor esfuerzo cuantitativo y cualitativo, pero en el ámbito universitario no. Es decir, el titular y el catedrático no se diferencian por sus tareas. Sí, pero aquí yo creo que hay que producir datos y mientras no tengamos datos estamos sin tener seguridad. Tenemos intuiciones. Claro, pero la intuición sería la siguiente. Tengo 50 años, soy mujer, soy titular. Qué complicado es esto. Renuncio. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría saber en análisis el número de publicaciones que hace una franja de personas en función de su sexo y de su categoría administrativa. Y yo creo que eso sería muy significativo. Es decir, me da la impresión de que es muy importante, deja una profunda huella el elemento renuncia a la carrera académica femenina a los 50 años. Eso es algo que merecía ser estudiado, porque es verdad, estamos hablando de intuiciones, ¿no? Y luego hay otro asunto del que no hemos hablado, que es
la conciliación y el cuidado de los mayores, ¿no? Que yo creo que también es un tema importante. Sí, es un tema importante. Es decir, ahora que estamos en la época de cuidar a nuestros mayores, que son muy ancianos, ya madres y padres, pues quizá lo vislumbremos, ¿no? Y a mí me parece que eso también es otro elemento que está insuficientemente estudiado. Es decir, la carrera profesional en términos de edad nuestra, combinándola con el sexo, creo que explica algunas de las cosas. Pero, insisto, lo digo como una pura intuición porque no se han producido datos. No es un dato que se conozca. Claro. Bueno, y necesitaríamos tener opiniones, es decir, que... Necesitamos densidad ahí, ¿verdad? Sí. Porque, Yolanda, sí que estoy convencido de que eso... A ver, convencido. En la convicción son experiencias personales, ¿no? Experiencias personales y confidencias y charlas, claro. y eso que está hablando me resulta familiar. Sí que he vivido gente que ya alcanza la categoría... mujeres profesoras que alcanzan la categoría de titular y dicen, yo ya no quiero más. Es decir, a mí no me compensa todo lo que hay que hacer para ser. Y luego a veces... La titularidad te da la estabilidad. Claro, por eso yo ya soy funcionaria del grupo A y yo no me quiero... a veces ellas y otras veces no tienen el feedback que hay que tener, porque es que no vamos solos en la carrera universitaria, no tienen el apoyo, no tienen el empuje del grupo o del catedrático para llegar hasta el final. Eso es lo que pero yo es también entorno. He vivido, sí. Entonces es también entorno. Y luego temas personales. Claro. O sea, todo lo que hemos dicho. Totalmente de acuerdo. Otro tema, hemos hablado del sexenio y de la investigación, pero un tema que a mí me parece importante, que se le da mucha importancia a la carrera universitaria, que es la movilidad internacional. Sabemos también que ahora mismo en el anteproyecto de la ley del sistema universitario se exigen estancias de 9 meses. De 9 meses, bueno, única o varias, y creo que tienen especiales dificultades. Además hay que hacerlo antes de ser titular. Más la profesora universitaria con responsabilidades que el profesor. ¿Creéis de verdad que es un requisito insoslayable para promocionar esa movilidad internacional que eso provoca en muchos casos que yo no puedo llegar porque yo no puedo en estos tramos de edad ausentarme de mi casa 3, 4, 6 meses? No sé si se puede sustituir por algún otro mérito o algún tipo de apoyo, pero es una dificultad cierta que yo he vivido para la profesora universitaria. Bueno, ahora empiezo yo y voy a decir algo políticamente muy incorrecto además. Yo soy un defensor a ultranza de la internacionalización y de la necesidad de conocer formas de hacer, grupos extranjeros. Yo creo que estamos en un conocimiento global y precisamente estamos en un ámbito de conocimiento especialmente globalizado. Entonces, a mí me parece que hay que cuantificarlo y no sé si la cuantificación deben ser 9 meses. Ahí entramos en el ámbito de lo debatible. Y ahí, efectivamente, lo único que puedo responder es que tiene que acompañarse eso de unas medidas compensadoras necesarias. Es decir, ¿por qué las personas con responsabilidades familiares no pueden irse al extranjero? Es una pregunta que solo tiene una respuesta, que es remover obstáculos. Es decir, en mi caso, que he sido un privilegiado, he hecho movilidades de más extensión llevando a toda la familia. Y es verdad que soy un privilegiado y mi escenario ha sido más fácil. No me quiero poner como ejemplo, pero quiero decir que a lo que no podemos renunciar es a un elemento global del conocimiento a causa de unas dificultades que existen. Las dificultades hay que removerlas, pero renunciar a lo que tiene que ser esencia del oficio universitario me parecería banalizar nuestra profesión. Pero, insisto, eso creo que se corrige mediante medidas compensadoras. Medidas compensadoras que hay que ser originales y esto cuesta dinero. Es decir, hay que pensar que esto es terriblemente costoso en todas las esferas de la inversión pública y también de la inversión en las esferas privadas, por supuesto.
Yo lo comparto plenamente, la internacionalización es absolutamente irrenunciable, yo creo que es un elemento de calidad de nuestro sistema universitario, yo creo que desde que se ha favorecido la movilidad internacional nuestra universidad es mejor, tiene más peso, tiene más calidad, y si en este punto también diferenciamos permitiendo que la mujer sustituya la internacionalización, la movilidad, por otro tipo de elementos compensadores, no hacemos más que abrir de nuevo la cuña, abrir de nuevo los sesgos. ¿Qué hay que introducir aquí? Ha dicho Jaime, medidas compensadoras, acciones positivas, Claro. que no tengan mayores dificultades las mujeres para organizar su vida personal, familiar, junto con la profesional, y tenemos que ser probablemente, como tú dices, creativos, porque bueno, pues a lo mejor las universidades tienen que estar obligadas a facilitar la escolarización de los hijos cuando la mujer en esa edad tiene hijos en edad escolar, o tiene que favorecer pues a lo mejor el que no pueda ir a una residencia o a un apartamento pequeño porque se tiene que llevar a la familia. Es decir, que tiene que haber efectivamente medidas financieras, aparte de otras que podamos imaginar y que podamos también entender como eficaces, porque lo que no puede ser es que volvamos a introducir un elemento de distinción que no va a hacer más que perpetuar de nuevo las diferencias, sabiendo que para nosotras, probablemente con responsabilidades familiares, es un elemento más costoso que para los hombres. Nos que tendremos que penaliza, hacer de nuevo sin duda. mayor sacrificio, que tendremos que hacer Porque de hay nuevo que mayor echar esfuerzo. mucha imaginación Sin embargo, a esas medidas positivas, como dices tú, son un círculo virtuoso, porque precisamente redundan en un beneficio para toda la unidad familiar, ¿no? Sin ninguna duda. Que Creo es un las privilegio criaturas para la familia. estén escolarizadas en otro idioma, Claro. que conozcan otra cultura, pero es que Es un valor añadido. es un valor añadido que incluso constituye un incentivo mayores para que las profesoras jóvenes accedan a la movilidad. pero Sí. obliga, es decir, yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, pero creo que es una carrera profesional que al final implica a toda la familia. Es decir, en otras profesiones promocionamos, pero no tenemos que implicar a nuestros hijos y a nuestra pareja y a toda la familia para... Entonces, es un tema complicado, creo, y que Pero desde luego a tenemos que día de hacer- hoy pero nos tenemos que penaliza a Tenemos que hacer nosotras. ese esfuerzo también, María Luisa, de hacernos responsables de todas las tareas de cuidado y de la responsabilidad familiar. Yo te iba a decir antes, hay que tener buenos compañeros, claro, por supuesto, hay que tener buenos compañeros en la pareja y en la vida en general, te ayuda a sobrevivir y a llevar todo de manera mucho más fácil. Pero también tenemos que ser capaces de asumir la responsabilidad de que no tenemos que ser todo el tiempo completamente responsables. Y yo creo que eso también es un cambio que tenemos que introducir internamente, que seguramente también tenemos que romper moldes que hemos adquirido y a los que nos cuesta muchísimo renunciar, sin creernos por eso peores. Es decir, somos capaces de asumir sacrificios en lo profesional y no somos igualmente capaces de asumir que la responsabilidad familiar no es solo nuestra y que hay momentos en los que la actividad profesional puede prevalecer sobre la actividad familiar, y no por eso somos malas madres, ni malas parejas, ni malas amigas, ni malas hijas. Es decir, también forma parte de una pequeña revolución interna, de un pequeño cuestionarse cuál es nuestro papel y qué esperamos de... Pero Sí, sí, que sí, provoca que no cuestionas tu papel al final en la familia, Sin ¿no? embargo, es que yo creo Porque es que cultural. Es decir, Porque nos hemos no, guiado por al esa final herencia. traspasa el ámbito profesional para estar cuestionando tu papel en Tenemos la que vida hacer- privada. Vamos. tenemos que hacer ese ejercicio. quizá ahí hay un elemento que es difícil, que creo intuir, que es el siguiente. No es lo mismo viajar siendo el primer aportador de rentas a la unidad familiar No, sin duda. que viajar siendo la segunda aportador de rentas a Ay, la qué unidad razón tienes, Jaime. familiar. Y eso de nuevo tiene mucho que ver con la pregunta que nos está Para haciendo. luego Claro. todo el esfuerzo que pides a la unidad familiar. Ahí está. Entonces eso, pero esto es simplemente la concesiva subordinada, pero creo, insisto, en que la profesión universitaria, y eso lo decía muy bien Yolanda, no puede constituirse un gueto de excepción porque resulta que tenemos cargas familiares, porque entonces efectivamente eso de nuevo va a repercutir a lo largo de toda nuestra vida activa.
Por ejemplo, a mí un elemento que me parecía que podía plantearse es, en estas famosas convocatorias, por ejemplo, Salvador de Madariaga, Sí. quién las pide, por qué las pide y qué criterios, porque eso es como para seniors, parece que no se le presta demasiada atención. Y a lo mejor muchas de las explicaciones que estamos haciéndonos aquí vendrían de la mano de modificar profundamente esa convocatoria. Claro, las condiciones, Claro. sin duda alguna, es que hay que verlo con perspectiva de género, Obvio, que obvio. hasta ahora no se ha Que visto. esa no la tiene, esa convocatoria no la tiene. En el proyecto de ley que se está tramitando del sistema universitario se habla de dos temas que han salido aquí, pero quiero yo tocarlos un poquito más. Del tema de la composición equilibrada, ¿no? Para las comisiones de adjudicación de plazas, para la selección de los proyectos de investigación, de todos los órganos colegiados, que haya composición equilibrada. Ya habéis hablado de ello, que en donde hay que tener conciencia, ¿no? Ahora, pararse, me hace gracia porque se habla incluso a veces, bueno, y falta la cuota femenina, hay que buscar a una mujer, ¿no? ¿Qué importancia le dais a esta composición equilibrada de, por ejemplo, en proyectos de investigación? Bueno, yo creo que es fundamental, pero si es que además la perspectiva de género es algo tan evidente, somos la mitad de la población, por tanto, naturalmente tendríamos que estar representadas en la mitad de todas las facetas de la vida, en las esferas de poder y en las esferas de no poder, por tanto, es una cosa natural, pero yo creo que hemos tenido que interiorizar y hemos tenido que generar esos elementos de igualitarismo, de cuotas, de paridad, etcétera, como elementos para ser conscientes de que lo que naturalmente se produce no coincide con la proporción de mujeres y hombres en el mundo y, como digo, en todas las facetas de la vida. Yo sé que en ocasiones han estado muy mal vistas. Yo creo que las cuotas son un instrumento imprescindible, que son mucho más transformadoras, que hemos venido utilizando muchísimos elementos de tutela antidiscriminatoria, de conciliación de la vida laboral, de transversalidad y perspectiva de género, etc. Y que yo creo que hay que utilizar ya ese último estadio, porque si no, naturalmente las cosas nos van a llevar demasiado tiempo. O sea, que hay que introducir esos elementos de transformación, de corrección de las desigualdades. Y yo creo que empiezan a ser mejor entendidas y somos capaces de explicarlas mejor. Pero yo creo que solo desde el momento en que tenemos esa alerta puesta en la cabeza, desde el momento en que se nos enciende esa luz, hacemos que las cosas funcionen y que tengan resultados distintos. Y voy a poneros un ejemplo que nos ocurría cuando introdujimos elementos de paridad, para hablar de nuestra universidad, eso como que todos lo hicimos al mismo tiempo. Nos encontrábamos con que no podíamos constituir comisiones que cumplieran los requisitos de paridad. No podíamos constituir jurados para plazas, para concursos, para proyectos de investigación. No había mujeres suficientes, de manera que ocurría que las mismas catedráticas o las mismas personas, mujeres con un número determinado de sexenios, estaban sobrecargadas porque estaban constantemente haciendo tareas. Bueno, yo creo que eso sucede cada vez menos. Probablemente porque esas primeras mujeres, y me voy a incluir si me lo permitís, hemos formado parte de esas primeras comisiones y de esos primeros ámbitos de responsabilidad y porque somos más conscientes de esas dificultades, de esas barreras y obstáculos invisibles a los que ya tantas veces hemos hecho referencia porque las hemos vivido, porque hemos tenido... Somos más empáticas con la situación. Te quiero, es que va muy unido y puedes añadir si te ha quedado algo en el tintero. Se habla también en esta ley de medidas de acción positiva cuando se acrediten a la figura de catedrático o cuando se trata de una categoría menos representada. Se va a establecer, ¿no? El proyecto del borrador se habla de ello. O de factores de compensación, lo hemos hablado, el tema de sexenios ya está por nacimiento de hijos o cuidados. ¿Qué opinión tienes de la medida de acción positiva? Bueno, hemos dicho además que en 30 años hemos elevado del 10 al 25. ¿Qué opinión te merece esa medida de acción positiva a favor del sexo menos representado? Me parece necesaria. Lo que digo siempre es que tiene que formularse con una técnica legislativa adecuada. Y eso es un poco el problema, ¿no? Es decir, la medida de acción positiva tiene que fijar objetivos cuantificables en el medio plazo para que pueda ser una medida aceptable desde la perspectiva
el derecho al que nos debemos, ¿no? Tanto interno como de la Unión Europea, ¿no? Entonces, con esta única matización me parece importante, es decir, yo creo que es importante plantearse retos y objetivos mensurables cuantitativa y cualitativamente. No solo que crezca para un 33% para el año 2030, sino que crezca también la densidad cualitativa, ¿no? De las personas que lideran proyectos europeos, de las personas que tienen cargos académicos y en toda la esfera de la vida, ¿no? Pero aquí el tema es la gestión por objetivos, ¿no? Entonces, dentro de la gestión por objetivos, el planteamiento de medidas de acción positiva no solo es recomendable, yo creo que es imprescindible para conseguir lo que hablaba Yolanda, ¿no? que es la democracia paritaria. No solo es cuota, es democracia participativa y paritaria. Pero a mí me parece que hay algo que es esencial. En el 2007 se introduce con la Ley de Igualdad la composición equilibrada, y entonces era un debate político de primera magnitud. En la universidad también, y si me permitís casi la broma, yo era casi el beneficiario, a mí nunca me llamaban porque pertenecía a la cómoda mayoría en la que por cuota no entraba, ¿no? Bueno, pues dicha la broma, que incluso viví con gran alegría, lo que quiero añadir es que 15 años más tarde, por lo menos internamente, esto no se discute. Puede haber algún verso libre que esto lo ponga en cuestión, pero en general yo creo que la capacidad de reacción que hemos tenido es que esto es una realidad muy implantada, ¿no? Y está claro que si conformamos un equipo va a ser paritario, que si hemos de conformar un órgano administrativo tiene que ser paritario. Entonces, bueno, yo creo que el aprendizaje ha sido tan transformador que si ahora viéramos con retrospectiva estos 15 años, ha sido negativo en unos aspectos, pero en este tema creo que ha sido profundamente transformador. La composición equilibrada tiene de todas maneras en temas pues eso, de sexenios, en temas de proyectos de investigación, o sea, se hace transversal con el nuevo proyecto en todo tipo órgano. Por ejemplo, un elemento que puedo constatar como experiencia. Me ha tocado revisar sexenios de transferencia. Y ahí la desproporción entre hombres y mujeres es crítica. Es un elemento donde hay que empezar a trabajar. Y a lo mejor por cómo se mide, ¿no? Porque fuera de la universidad hace mucho más frío. Hace mucho más frío en ahí temas está, de igualdad. Bueno, bien, pero es otro reto. Es decir, no estoy diciendo que no, pero la verdad, ahí el porcentaje de mujeres sí que se desploma. No ha llegado ahí, cuando es vital para la trayectoria, lo sabemos. Pues vital, ya lo hemos dicho. Vamos con la gestión universitaria, Yolanda. Aquí, otra vez, el claro déficit de la presencia femenina. Acaba, recientemente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, facultad muy querida para nosotros, ha sido elegida rectora, ha sido mujer rectora en la universidad. Pero hay que pensar, a día de hoy son 17 las rectoras que dirigen universidades en nuestro país. En el 2018 ha habido un impulso porque eran solo 11. Si vamos a la condición de decana, se eleva, por tanto, se habla de un 23%, muy escaso, el órgano que decide, que dirige la Universidad Pública Española sigue siendo un hombre. Y si hablamos de decanas, sube un poquito el porcentaje, pero sigue siendo un 35%. Yolanda Valdeolivas, para quien no lo sabe, ha sido decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Y por eso te quería además hacer a ti personalmente la pregunta. ¿Por qué ellas no quieren? Vamos a ver. No quiero predeterminar la respuesta. No queremos las mujeres profesoras universitarias ocupar cargos de gestión por la dificultad que tienen, que quizá es más cómodo la posición del aula o la posición de la investigación, o no va por ahí el tema. La razón es que no se cuenta tanto con la profesora universitaria en ese tipo de designación de cargos. En el tema de rector, además, hay que ser catedrático, entonces, claro, ahí se reducen las alternativas, pero con carácter general ocupamos muchos menos puestos de poder dentro de la gestión universitaria. ¿Cómo ves este tema, Yolanda? Pues yo de nuevo no creo que sean elementos internos que serían igualmente achacables a hombres y mujeres. Ahí me parece que somos iguales, las expectativas, las ambiciones que uno tiene o su
mayor o menor atractivo por tareas de gestión. Hay muchos universitarios que entienden la tarea de gestión como una rémora de su actividad principal, como un sacrificio que hay que pagar cada X tiempo, algunos nunca, como consecuencia de ser profesor universitario. O sea que la gestión es desde luego también una forma de socialización del esfuerzo y de colectivización del esfuerzo que algunos asumen con mayor porcentaje que otros. ¿Por qué las mujeres no? Porque además yo creo que en nuestra idiosincrasia, yo creo que en nuestro talante y en nuestras actitudes femeninas está esto, el cuidar de lo colectivo, está el asumir esos elementos. O sea, que no creo que sean puros elementos internos. De nuevo, yo creo que es el entorno. Yo creo que serán las condiciones que naturalmente producen los resultados que estamos viendo en todas y cada una de las facetas o de las circunstancias que analizamos. Yo creo que es que se cuenta menos con ellas. A mí me resulta más que digno de reflexión que en 50 años de vida de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, yo fuera en 2014, si no me equivoco, la primera decana, la primera y única por el momento. Bueno, que eso quizás sea menos relevante, pero es que en una facultad donde había muchas mujeres y donde muchas mujeres ocupaban puestos de vicedecana. No tiene sentido que haya una ruptura. Es decir, no es que las mujeres no asuman cargos de gestión, es que no asumen los cargos de gestión de mayor responsabilidad, no es que no los asuman, es que de nuevo se cuenta menos con ellas, es que naturalmente todas las condiciones conducen otra vez de manera invisible, otra vez de manera tozuda, a que se cuente con los hombres, a que eso de manera casi inconsciente se reproduzcan los esquemas masculinos. Y en el tema de rectoras se reproduce lo mismo, es que hay montones de vicerrectoras. Es que hay probablemente, mi equipo, por ejemplo, había solo 2 vicedecanos, el resto eran todo vicedecanas. Bueno, no salió nadie después de mi equipo porque cambió un equipo completamente nuevo, pero de nuevo fue un decano. Es decir, ¿por qué nadie da ese salto? Quiero pensar que no somos solo nosotras, que nos autoexcluimos o que nos minusvaloramos. Es que yo creo que de nuevo el entorno produce mayor facilidad en una dirección que en otra. Yo coincido mucho con Yolanda, sobre todo en que creo que hay una fuerte densidad femenina en los cargos de gestión intermedia. O sea, eso creo que una contemplación la pone de relieve. Creo además que, por lo que hablábamos antes, en los órganos colegiados se ha producido una composición más equilibrada. Por ejemplo, en equipos de gobierno de todo tipo. Y también es verdad que en el puesto estratégico, no mienten los datos, estamos los hombres. Y que estemos, otra vez tiene que ver con los resortes de poder, con lo inmanente, con lo informal, con lo intangible efectivamente, y con precisamente pues, todo aquello que tiene que ver con el poder, ¿no? El poder que está distribuido de una forma informal, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo la gestión por objetivos tiene que ser importante, ¿no? Es decir, en mi universidad, que es una universidad joven, tiene 30 años, cumple este año, nunca ha habido una rectora. Y ya han pasado varios rectores. Ya va tocando. Es decir, no es una historia de entidades más tradicionales o menos tradicionales, sino que tiene que ver precisamente con el comportamiento de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, estamos socializados y socializadas y al final somos una respuesta a lo que es la propia sociedad, ¿no? Pero creo que tenemos que gestionar por objetivos porque tenemos que ir un paso por delante y tenemos que ser ejemplo de buenas prácticas. Sí, y además, lo he dicho y no quiero que se malinterprete, ya va tocando. Sí, claro. Pero no es solo que ya toque, porque si después de 30 años tiene que haber una mujer, sino que es que hay candidatas, seguro, de sobra, de calidad, tan buenas o tan mediocres como sus compañeros. Y tengo la convicción de que quisieran serlo, además. Claro, pero ahí también hay que dar un salto. Eso. Es decir, yo creo que mi facultad de Derecho, cuando yo fui decana... Tendrías un apoyo. No, por supuesto. Un apoyo grande para que fueras tú. Y quiero pensar que no solamente porque tocara que hubiera una mujer, pero efectivamente rompes ahí un techo de cristal, rompes algo que no se percibe hasta que estás dentro. Y efectivamente cuando estás dentro yo fui muy consciente de la responsabilidad que asumía.
porque me pareció que yo, que no había tenido un programa centrado en que era mujer, centrado en que hacía 50 años, sin embargo me di cuenta de que a mí se me observaba, o se me iba a observar como mujer, y me sentí muy responsable de esa ¿Te veías posición. como más observada o de una manera diferente? Muchísimo en el más juicio? observada. No, y además, mira, lo he reflexionado mucho, porque en eso he ido modificando la impresión que tengo de aquel periodo. Y después de mucha reflexión, yo debo decir ahora que inconscientemente, ahora soy plenamente consciente de que fui más observada, más vigilada y de que fui enjuiciada con criterios distintos a mis antecesores. Seguramente de forma más exigente Sin duda. que los Pues anteriores lo y creo, posteriores. y Pues. puede ser una opinión de parte, pero os digo, No, pero es lo que consciente. sentiste y Yo fui menos seguramente consciente no está del alejado de la momento del realidad. ejercicio que después analizando un poco el Perdón añadir un dato, perdón que añada otro dato más de mi universidad. No ha habido ninguna rectora, pero en estos 30 años solo ha habido una candidata. Solo una candidata. Sí, Es también significativo. Es muy significativo de que hay un resorte oculto de que algo no funciona. Y nuestro también. En nuestra comunidad hay suficiente masa crítica de catedráticas como para ya rectoras desde hace mucho tiempo, pero no lo ha habido. No ha habido ni siquiera la pulsión externa de decir, aquí estoy yo. Ya, en las esferas de poder. Bueno, vamos a terminar con el último bloque, que es un bloque sin duda delicado, pero que yo quería abordar porque me parece muy importante, que es el abuso de posición en la Universidad Pública Española. Sabemos que en los últimos tiempos ha salido a la luz toda una serie de movimientos, de denuncias contra los abusos. Leíamos, ahora retomaré una noticia del periódico en donde se hablaba de abuso de posición del catedrático sobre las doctorandas. Es un tema además que no vamos a decir que es un tema propio de Fronteras Españolas, sino que es un tema que se denuncia en el ámbito de la academia a nivel internacional también. Incluso, preparando esta entrevista, ¿no?, leía un libro de Ángela Bernardo que se llama Acoso Me Too en la ciencia española, pero que tiene datos internacionales donde se compara la academia con el ejército por ser extremadamente jerárquica y dice con una presencia muy significativa de un acoso machista. Visibilizar la magnitud de este problema, medirlo y entenderlo es un primer paso para legislar y para informar y sensibilizar. Dos preguntas aquí. La primera, que me ha llamado la atención, sobre los doctorandos. Como digo, hace poco aparecía en prensa una noticia en donde decía: los doctorandos en nuestro país tienen 6 veces más probabilidades de tener problemas mentales que la población general. Doctorarse es perjudicial para la salud mental. Si además eres mujer, quien realiza el doctorado tiene un 27% más de posibilidades de sufrir problemas psiquiátricos que los hombres. Ello es así porque el director de tesis acumula mucho poder. Voy a leer una frase textual de un testimonio en donde se habla de que recibe a veces un trato ciertamente vejatorio hacia el doctorando, se infravalora muchas veces su trabajo, se ejerce presión. Dice textual: prosperar en el cerrado ambiente académico depende en exceso de tener un buen padrino, y por ello los doctorandos aceptan trabajos como revisar TFGs, dar clases, corregir exámenes, incluso contestar correos, tareas que son invisibilizadas y que retrasan la elaboración de la tesis. Leyendo esta noticia, sí os creo que está fallando algo del sistema universitario. Ya digo que no es propio del sistema solo español, pero creo que no está funcionando bien. Creo que hay un excesivo poder del director de tesis, una falta de controles, están fallando los controles en muchos casos, y una desprotección de estas doctorandos que, sobre todo además si eres mujer, hay muchas que acaban abandonando la carrera universitaria.
¿Cómo veis este tema? No sé a quién le... sí, le corresponde a No estoy seguro, no me acordaba. Jaime, Preguntaba. sí. Bueno, pues yo lo contemplo con una profunda tristeza, ¿no? Con una profunda tristeza, porque yo creo que nos reconocemos comúnmente en él, ¿no? Por desgracia, quienes lideramos grupos somos señores de vidas y haciendas de las personas jóvenes. Y una decisión nuestra genera situaciones de hecho y de derecho o no las genera. ¿Por qué? Porque al final todo es nuestro papel de personas conseguidoras de cosas, ¿no? En un sentido o en otro, hacia el buen sentido o hacia el mal sentido, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona disponga de un contrato o no disponga de un contrato depende demasiado de nuestra capacidad de maniobra y depende demasiado de nuestra voluntad de que esta persona salga. Pues a lo mejor en nuestra universidad no hay una plaza, pero buscamos desesperadamente que un colega de otra universidad lo acoja o la acoja durante un año o durante 2 años, ¿no? Entonces, esta posición es una posición de absoluta relación jerárquica y de superioridad porque no está filtrada por reglas formales. Que exista una plaza de ayudante doctor o que no exista, depende de que esa persona haya podido dar clases o no haya podido hacerlo, siendo a lo mejor titular de una beca del ministerio o no titular de una beca del ministerio. Entonces, dentro de este ámbito que ni siquiera es patológico, insisto, el sistema informalmente nos dota de una posición de supremacía que incluso una mera actuación pasiva por nuestra parte conduce a que se frustren muchas expectativas de las personas jóvenes. Y eso alienta, desde luego, conductas patológicas. Claro, yo creo que somos suficientemente experimentados y experimentadas en esta universidad para que conozcamos ejemplos de lo que estás contando y que, claro, no voy a exteriorizar porque revelaría conductas incluso indeseables y también afectaría la intimidad de las personas, pero sí que puedo decir que esto que estás contando he sido testigo y a veces ser la oveja negra del grupo no es fácil. No es fácil. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con la denuncia, esta nueva directiva que acaba de aparecer, es fundamental, ¿no? Esta protección de un núcleo tan vulnerable como es de las personas en su primer momento de la vida académica, ¿no? Hasta que tienen el primer contrato, este es un espacio, es un ámbito en el que la normativa tiene que irrumpir y tiene que introducir desde luego elementos de control muy potentes. No solo por lo patológico, sino por la necesidad de formalizar más la toma de decisiones. Sí, porque además es un ámbito en el que funciona un cierto margen de discrecionalidad nada desdeñable. Y por tanto, bueno, conductas completamente faltas de objetividad pueden pasar por legítimas. Es un ámbito particularmente sensible, porque el proceso de elaboración de una tesis doctoral y de consolidación en la carrera universitaria es un momento muy delicado también desde un punto de vista estrictamente personal, seas hombre o mujer y tengas por encima a un pedazo de bestia o a la persona más empática y más atenta del mundo. Yo creo que es personal y profesionalmente un reto y un desafío que te coloca en una situación de presión muy fuerte. Pero es verdad que si a eso añades esos otros elementos, eres capaz de afectar a la salud muy seriamente. Una persona muy vulnerable al final. Muy vulnerable, muy sensible y en un momento además donde el impacto puede tener muy largo recorrido. Y a lo mejor hasta el punto de llegarte a cerrar definitivamente puertas que de otra manera no se hubieran cerrado. Pero fíjate, yo creo que en ese momento no hay excesivas diferencias entre ser un doctorando y ser una doctoranda, más allá de que las doctorandas cuentan con todas las rémoras y con todos los entornos propios de un ambiente masculinizado, donde normalmente son los hombres los que mandan, donde tienen las parcelas de poder, etc. Pero yo creo que la sensibilidad se da en los dos. ¿Qué ocurre? Que en una doctoranda es más fácil porque somos en general mayores víctimas de acosos por razón de sexo, de acosos, incluso
acosos que se disfrazan de paternalismo y de condescendencia y de tratamientos amables. Es decir, el juego de la seducción, hasta dónde llega el juego de la seducción y el yo te ayudo y cuenta conmigo y yo te voy a prestar todo mi apoyo. Y hay un elemento de confusión que es muy delicado. Muy fina, que además las mujeres en esas circunstancias seguro que les cuesta mucho gestionar y que en un hombre son más fáciles porque no hay ese sesgo, no sabemos a veces hasta qué punto se está sobrepasando la línea o forma parte de la dinámica universitaria, porque estás empezando en ese mundo con esas reglas. Sí, pero podríamos reproducir este mismo esquema, probablemente, María Luisa y Jaime, en otros muchos ámbitos de la vida profesional, donde se dan esas mismas relaciones de jerarquía, donde se dan esas mismas relaciones de si tú me das, yo te doy. Es verdad que aquí en esta fase inicial hay una excesiva dependencia de las decisiones de la persona de arriba, entonces hay una mayor vulnerabilidad que en otras profesiones. Es que no solamente tienes el magisterio, es que tienes el control de su contrato, de su beca. Porque las decisiones no son regladas en es la vida profesional, claro. No son regladas. Claro. Entonces, formalizar es como una zona de nadie, donde vale todo. Es muy difícil. Y entonces al final... Y eso que decías tú, el mecanismo de seducción, es algo tan terriblemente delicado de gestionar, sí. Porque no hay reglas. No. Es un terreno sin reglas. Y lo subjetivo, además, es muy diferente, admite muchísimos grados de afectación. Y por tanto... incluso desde la buena fe, la comisión de posibles injusticias por el resultado. Correcto. Que también te puede pasar. Correcto, sí. No, y conductas ahora que sí que reconoces más como que están tras el límite, pero hace unos años no era tan fácil decir esto no es tolerable o esto se está pasando de... Porque de nuevo hemos visibilizado los casos patológicos que no estamos dispuestos a aceptar y además yo creo que les hemos puesto nombre. Les hemos puesto un régimen y entonces nos resulta mucho más fácil detectarlo, pero aún así, claro... Hay un entorno, todos los hemos oído, ¿no? de congresos que ha habido y llegaba el catedrático y decía, mira, llega el catedrático con sus niñas, pero ¿cómo que con sus niñas? Esto era algo, una expresión que se utilizaba muy normal, que todos hemos oído. Es que hemos sido testigos de esto que estoy comentando, hemos sido testigos todos y claro... Pero eso ya no lo volveríamos a oír. ¿Crees que ahora no se oye bien el catedrático con sus por niñas? Por lo menos en un yo ambiente espero colectivo. No escucharlo. Yo estoy segura de que no. Y esa es la gran conquista que hemos hecho, visibilizando los problemas, poniendo nombres a los síntomas, diagnosticando las situaciones, porque somos más conscientes de qué espacios incluso pueden llegar a ser ambiguos y que otros espacios son absolutamente intolerables, que hace 20 años pasábamos por absolutamente normalizados. Sí. Y eso es fruto de que lo tenemos reflexionado, lo tenemos estudiado, lo tenemos hasta técnicamente. Tú hablabas antes de las acciones positivas. Es que ahora las discutimos menos también porque técnicamente lo hacemos mejor. Porque hemos detectado cuáles son las fugas que teníamos que evitar, porque sabemos que son medidas temporales, porque sabemos que son medidas que tienen que ser proporcionales, proporcionadas, porque sabemos que tienen que tener resultados, porque si no rinden cuentas, entonces no nos valen. Claro, todo eso al final nos ayuda a construir, a hacer constructos que finalmente nos permiten resolver problemas. Oye, hemos mejorado mucho, yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy seguro de que no volvamos a expresar en nuestro propio ámbito. Ahí viene el líder del grupo con sus niñas. Ojalá tengas razón, porque aquí también el optimismo, la voluntad es lo que al final resulta. Sí que creo que estamos en trance de superación de esos estereotipos. Pero estamos en trance pero yo estoy un poco con ella de que todavía pensar en el entorno. O sea, se deslizan comentarios que no debían deslizarse. Sí, y porque las cúpulas son muchas veces masculinas. La media de edad es 59 años. Y la cabeza ya está, ya es inamovible. No, es decir, es que
Bueno, no ha no, cambiado el contexto tanto. Sí, pero pueden mucho las inercias. Quiero meter un No, tema. una sola cosa Sí. que quería decirte, si es que no se me ha olvidado ya con esto de intentar meter la cuña. Bueno, luego sí me acuerdo te lo digo porque me he quedado ahora mismo. Cierras, o sea, cerráis, ya es la última pregunta. Lo digo porque, claro, yo sí que no soy tan optimista. Sí que creo que hemos avanzado, pero vamos, en el tema, el movimiento que ha surgido, el Me Too universitario, no sabía que existía, también una red solidaria de las víctimas de violencia de género en la universidad y en concreto el Me Too universitario son más de 25 profesoras e investigadoras de las universidades públicas españolas. Rompen por primera vez su silencio para denunciar el acoso sexual y la violencia machista que han sufrido numerosas profesoras universitarias en una institución que presume de buscar la excelencia, pero que se dice conserva aún su parte de ADN feudal. Existe, dice textual, una violencia machista que se alimenta de la jerarquía de la institución en su gran competitividad y, ojo, un elemento que aún no ha salido, que es el que quería apuntar yo, que es la ley del silencio por parte del entorno. Es decir, muchas veces se conoce, muchas veces se sabe, pero hay un silencio y hay un aislamiento de la víctima. Llama la atención, preparando, que muchas de las víctimas hablan que es peor todavía el proceso que ocurre cuando comienza a denunciar que el mismo proceso de acoso, porque se ven sometidas a un gran aislamiento. Sabemos que se han creado unidades de igualdad, sabemos que hay protocolos antiacoso, pero sin embargo esta situación está denunciada ahora, o sea, es en el 2022 y hay como una complicidad, es decir, se ven como faltas de apoyo de la comunidad universitaria cuando ocurren situaciones de este tipo. Yo os doy la palabra a los dos y sí, yo lo comparto y es muy preocupante porque es una doble victimización, que utilizamos mucho esta expresión, pero que es absolutamente real. Yo he instruido en mi universidad algún procedimiento sobre estas cosas y la verdad es que he sido capaz de observar muy de cerca y de advertir que el sufrimiento es real y que hay además una casi irresistible culpabilización, autoculpabilización de la víctima, ¿no? Autoculpabilización y culpabilización del entorno. Pero fíjate, creo que no es de nuevo un ámbito estrictamente universitario. Creo que esto incumbe de nuevo a todos los ámbitos profesionales y de nuevo a todas las facetas de la vida. Y creo que es que ahí todavía hay que hacer mucho, porque hay un componente vergonzante, aparte de lo que ya sabemos técnicamente, la dificultad de la prueba, los comportamientos que son sutiles, donde sacados de contexto y efectivamente el enjuiciamiento es muy delicado, es muy complejo, tiene múltiples facetas, pero hay un elemento también estrictamente psicológico, íntimo, que es muy difícil de manejar, que es muy difícil de gestionar en estos procedimientos. Y yo creo que ahí tenemos que ser todos muy cómplices de ese proceso. Y lo uno, si me permites, con lo que iba a deciros antes, porque hablábamos del ámbito universitario y hablábamos de los avances, a mí me da cierta cautela nuestros estudiantes. Porque los estudiantes, cuando yo decía antes, estamos en una especie de movimiento en zigzag o de hojas de sierra. A veces avanzamos, pero retrocedemos y no terminamos, no es una línea de progresión absoluta o de avance absoluto sin retrocesos. Y yo tengo miedo de que estemos viviendo ahora en algunos ámbitos elementos de retroceso de quienes se supone que son las generaciones a las que estamos formando, que debieran adoptar como incuestionables, como absolutamente inevitables, algunos planteamientos que nosotros ya hemos superado. Y a mí me cuesta en mis clases hablar de igualdad. Y a mí me cuesta, lo hago, porque además me parece que asumo una responsabilidad desde la docencia, no solo en darles derecho de trabajo, sino en transmitirles valores. Y la igualdad es un valor democrático como el demás. Pero cuesta hablar de igualdad. Y encuentras caras que
que te permiten ver que algo está sucediendo y algo no está bien trabado. Y si introducimos ya temas de género, y nosotros lo tenemos que introducir porque la violencia de género forma parte de nuestro programa de derecho de trabajo, los empresarios tienen determinadas obligaciones de protección respecto de las víctimas de violencia de género. A mí me han llegado a cuestionar muy seriamente por qué el hombre no podía ser víctima de violencia de género. Y esas cosas también te hacen, bueno, sacar una lectura positiva de alerta, aquí no podemos bajar la guardia porque seguimos teniendo que conquistar cada pedazo de territorio que hemos conquistado y no abandonarlo, como si se tratara de una contienda bélica. Y segundo, qué pena que no aprendamos de las experiencias ya pasadas. Y con eso me quedaría también, porque todo esto en la universidad podemos ser un foco donde se produzcan, donde se desenvuelvan todo este tipo de comportamientos que estamos analizando, pero también yo creo que tenemos que tomar un papel muy protagonista, muy proactivo para formar a los estudiantes, no solamente en disciplinas científicas, por supuesto con perspectiva de género, por supuesto con igualdad para hombres y para mujeres, sino también con estos otros elementos compensadores de medidas activas y de normalización de valores que a lo mejor estábamos dando por normalizados y no lo están tanto, o están todavía puestos en cuestión. Únicamente apostillar lo que ha dicho Yolanda en dos ideas, ¿no? La primera, en relación con la pregunta que formulabas tú. A ver, cuidado que no solo lo sexual, es también lo sexista, ¿no? La misoginia claro, está muy introducida en nuestra universidad y entonces en ese sentido esta especie de el rol femenino, ¿no? Y tú me vas a buscar a mis hijos al cole, esto existe en la universidad, existe y hay que decirlo claro, existe. Segundo, como elemento de esperanza, también carezco de datos, pero conozco bien mi institución. Hasta hace 4 o 5 años todos estos temas se resolvían fuera. Al final, a golpe de las pocas mujeres que denunciaban, lo hacían judicialmente. Y yo creo que hay un mensaje muy positivo en el sentido de que ahora por fin empezamos a reconocer cuantitativamente que hay episodios de acoso en nuestras universidades. Insisto, no creo que la mía sea muy diferente de las demás y ahora sí que hay asuntos que luego se deducirán judicialmente y estupendo que se deduzcan judicialmente, pero por lo menos también se limpian los trapos dentro de la casa, ¿no? Segundo, lo que he dicho Yolanda es fundamental. Para mí es fundamental el aula que percibimos. Entonces ahí vemos pues como es una relación tan constante con el alumnado, la pareja donde el zángano es él y ella es la obrera, o la pareja en la que él tiene cierto dominio sobre el teléfono móvil, sobre la vestimenta de ella. Entonces, lo que hablabas tú del zigzag, ¿no? Creo que la experiencia de vida, además de la experiencia docente, es fundamental, porque es verdad que hay aspectos de retroceso que tienen que ver, evidentemente, con el input que está recibiendo una generación que tiene inputs diferentes, ni mejores ni peores que diferentes, con los cuales hay que tener las herramientas suficientes para luchar, ¿no? Porque el aula quiero pensar que es un reflejo de la sociedad y por tanto en eso tenemos un observatorio privilegiado. Bueno, vamos a dar ya por concluida esta entrevista, que creo que bueno, ha sido un lujo tener a estos dos profesores que me acompañan y espero aportar que en esta ya finalmente conversación que hemos aportado luz, espero, y que hemos hablado de temas que no es tan habitual en la universidad y en fin, ver todos los desafíos que queda para que la mujer avance y aún le queda en la universidad. Muchas gracias por vuestra atención.